El razonamiento médico clínico es considerado como un proceso metacognitivo, el cual es necesario para poder evaluar y dar atención a los problemas de salud que manifiestan las personas durante la atención médica. Esta habilidad es considerada fundamental en el personal de salud y su desarrollo puede verse influenciado no solo por el ámbito académico, sino que también por la experiencia profesional y personal de la persona. El día de hoy, mediante el formato de entrevista, queremos presentarles la perspectiva de dos médicas, una que está recién egresada y otra que lleva más de 10 años en el rubro, y así evidenciar cómo ha repercutido el desarrollo de esta habilidad, el razonamiento médico clínico, en su quehacer profesional diario. Nuestra primera entrevistada es la doctora Guadalupe Pina, egresada de la Universidad de Mendoza el año 2011, quien lleva más de 10 años ejerciendo como médica, realizando consultas particulares de medicina familiar y obesidad. A continuación, observamos imágenes de los regalos realizados por los pacientes de la doctora Guadalupe. Nuestra segunda entrevistada es la doctora Carolina Cuevas, egresada de la Universidad Finisterra el año 2019, quien actualmente se encuentra trabajando en el Hospital del Carmen, en el área de hospitalización quirúrgica. Iniciamos la entrevista con la primera pregunta. ¿Qué ha significado para usted ser médico? Cumplir mi sueño de niña. Nunca me vi haciendo otra cosa que no fuera ser médico. Así que jamás tuve una duda en mi carrera, jamás tuve nada. Era mi sueño de toda la vida, poder ayudar a las personas, ayudar a sanar, el arte de sanar. Aprendizaje. Es una carrera que uno sale sabiendo nada, entonces que en definitiva muchas veces no estáis salvando vidas, sino que mejorando muertes, como estáis aprendiendo muchas cosas que en la carrera no se aprenden. Entonces como aquí es puro aprendizaje. ¿Qué cosas le hubiera gustado aprender o practicar durante su formación médica? Terapia del dolor. Hay algo que bueno, yo me capacité durante la pandemia en todo lo que es no acupuntura, perdón, se me va a ir el nombre ahora que me estás entrevistando justo. La terapia neural, en terapia neural, que es la terapia a nivel del sistema nervioso periférico, en donde se tratan muchas enfermedades que son dolorosas y síndromes de dolores crónicos, en donde una de las experiencias más bonitas que yo tuve es un paciente vecino de acá de Ciudad de los Valles, de hecho, que tenía un tumor cerebral, que le diagnosticaron más o menos 2 o 3 meses de vida, y la esposa a mí me decía, ojalá se muera ahora, porque el tipo tenía alucinaciones, dolores, le había cambiado el carácter, era otra persona. Entonces llegó conmigo a terapia neural, recomendado por otros pacientes, y en la terapia neural lo que uno hace es inyectar localmente procaína. Y cambió. O sea, efectivamente se murió a los 3 meses, pero me dejó una nota en donde, una carta en realidad, en donde me agradecía porque habían sido los mejores 3 meses de su vida. Y vinieron la esposa y las hijas a agradecerme porque de verdad que volvió a ser él. Entonces, yo creo que en la universidad se ve muy poco terapia del dolor. Y uno haciendo pinchazos acá localmente, que lo podés hacer en cualquier box que vos tengas habilitado, puedes tratar el dolor y puedes cambiar la vida de una paciente. Y eso para mí es súper importante. Yo creo que está muy, muy mal abordado los tratamientos del dolor en todas las universidades, en todo el mundo. Más procedimientos clínicos posiblemente. Y no voy tanto como a lo que hacemos tanto en los médicos, pero posiblemente, no sé, pues tipo intubaciones, instalación de vías venosas, toma de exámenes. Yo salí justo en tiempo de pandemia, así que me tocó vivirla como en el periodo donde faltaba mucho personal, entonces como que me vi muy en esa falta como de, nos faltan exámenes, nos falta gente que tome exámenes, nos falta gente que tome, entonces como que me sentí muy como atada de mano en ese momento y dije, la universidad le faltó formar eso que uno ve en las series gringas, que los chiquillos toman exámenes, meten catéteres, toman punciones y hacen ese tipo de cosas. Eso es lo que faltó. ¿Cuáles son las características que distinguen a un buen médico según su perspectiva? Que para mí ser médico primero es ser humano, ¿sí? Ser humano, porque, bueno, si después vos ves, mi box está lleno de cosas que a mí me gustan, que a mí me encantan, pero uno ya viene mal al médico, ya venís enfermo, como para encontrarte con una persona que tiene la cara larga, que está con un mal día. Mis problemas quedan afuera, porque yo acá me tengo que enfocar en mi paciente, y mi paciente ya viene con un dolor, yo no le puedo cargar mis problemas. Entonces, para mí, un médico tiene que ser un buen humano. No puede ser una persona que se sienta superior a alguien o que crea que no se va a equivocar, porque humanos somos todos. Yo me equivoco 1000 veces al día
y las 1000 veces me tengo que corregir, no importa. Pero uno tiene que saber ser buena persona y querer ayudar a la gente para poder ser médico. Atención médico-paciente, escuchar, ¿sí? Un médico tiene primero que tiene que saber clínica, o sea, porque un médico que se basa en exámenes, a mí me pasó en una clínica acá muy importante, donde yo renuncié porque me decían, doctor, es que usted pide pocos exámenes complementarios. Yo le dije, pero es que yo no los necesito. Y me dice, pero la clínica sí. Y yo le dije, que vaya más. Yo soy médico, no soy comerciante. Entonces, si a vos la clínica te está gritando algo, no hace falta todas las veces pedir exámenes complementarios en donde vas a dejar a una familia en la ruina porque no los puedan pagar. Entonces, uno tiene que saber ver la clínica. La clínica es soberana. Y uno se tiene que olvidar muchas veces de los exámenes complementarios porque tenés que enfocarte en lo que realmente manda en la clínica. Y por sobre todo lo que te dije recién, ser buena persona, ser una buena persona, ser un buen ser humano. Aprender que en la medicina, cuando a mí me pasa, por ejemplo, acá en Ciudad de los Valles, que me llaman a las 2 de la mañana. Y bueno, pero si me están llamando es porque están desesperados. Entonces tenés que saber estar para tu gente, siempre. Siempre, que para eso somos médicos. Aprender las limitaciones. Saber cuando uno no está cachando, cuando uno como que ya la cosa como que lo superó y tiene que aprender a pedir ayuda. Yo creo que es lo más importante, dejar como el ego de lado. El médico que sabe decir, esto ya como que no puedo más, necesito que alguien venga y me asista, yo siento que ese es el buen médico, más que el que sabe mucho. ¿Qué es el razonamiento médico-clínico para usted? Entonces la clínica es soberana, la clínica manda. Olvidarse de los exámenes complementarios porque a veces te va a llegar paciente que no tiene toda la sintomatología, que no significa que no la va a tener. Entonces, si vos estás viendo que una paciente, por ejemplo, está con cistitis, te dice que tiene tenesmo, te dice que tiene disura, tiene prolaquiuria, tiene urgencia miccional, es una infección urinaria hasta que se demuestre lo contrario. Entonces uno tiene que empezar a actuar, ser un poco más proactivo y no tan reactivo con los tratamientos de los pacientes. Me pasa mucho acá en Chile que veo que llegan pacientes 3, 4, 5 veces, han ido al médico y llegan acá y me dice, doctora, que el niño sigue igual. Y obvio, porque le dieron paracetamol las otras 4 veces que fue. Entonces, no digo que haya que llenar de antibiótico al mundo, pero sí, si tenés una policonsulta a un paciente que te llevó 4 meses, no esperes hasta que esté séptico para poder medicarlo, ¿sí? Entonces son las cosas que uno tiene que tener ojo clínico, en definitiva. Como los viejos médicos, que es algo que se ha perdido ahora. Ahora estamos muy de libretita, muy buscando a los pacientes en Google, porque el médico le da otra cosa que sea paracetamol. Entonces, eso, el ojo clínico es lo más importante. El razonamiento clínico es lograr como condensar lo que uno sabe, poder meterlo en esta juguera y poder de eso tratar de llegar a algún diagnóstico o alguna hipótesis diagnóstica de manera ordenada y de manera como consistente a lo que uno está haciendo sin esa cosa de llega el paciente con dolor de guata, pidámosle todos los exámenes, por ejemplo. Eso de pensar un poco antes de decir tomémosle todos los exámenes o pidámosle todas las imágenes, pidámosle el escáner, el PANTAC, pidámosle toda la batería de exámenes, hagámosle la punción lumbar, porque no. A ver, llegó con dolor de guata. ¿Dónde le duele la guata? Ah, ya, acá. Ya, hay 10 diagnósticos diferenciales para ese dolor de guata. Ok. Ya, pero tiene estas cosas. Ah, ya, ok, me quedan 5 diagnósticos diferenciales. Yo siento que es el razonamiento clínico, la capacidad que tiene uno de analizar el caso y poder tratar de disminuir en lo máximo posible las hipótesis diagnósticas para tratar de llegar a un diagnóstico sin apoyarse en los complementarios hasta que sea totalmente necesario. ¿Pudo desarrollar el razonamiento durante su formación académica? Ya. Mi formación académica. Yo desde el primer año empecé a ir al hospital, pero de metida, porque tenía uno de los mejores amigos de mi papá, era el jefe de la urgencia del Hospital Central. Entonces yo le pregunté si podía ir y obviamente que no sabía nada, no, me comía los mocos. Empecé en el segundo semestre de la universidad, había tenido anatomía, fisiología, histología, lo que le llaman acá patología, una cosa así, o morfología le llaman acá, creo. Y ahí empecé. Obviamente que no sabía nada, a mí me hablaban de las agujas 23, 25, subdérmica, hipodérmica, y yo decía, ¿qué me están hablando? Y ahí es como si yo te dijera que llegué a la posta central. ¿Sí? Entonces con una urgencia tipo Grey's Anatomy que todo el mundo corre para todos lados, pero mugrienta, sucia, porque en un hospital público, como todo hospital público, está viejo, no está atendido. Y ahí hacía guardias de 24 horas. Los turnos eran de 24 horas para todos. Entonces cuando yo llegué me dijeron, ¿sabes suturar? No. Me dicen, ok, ven.
y me enseñaron a suturar campaña y caja. La sutura en campaña se enhebra una aguja, directamente se enhebra la aguja como si lo ves en las películas antiguas. Y como era un hospital tan grande y pobre, no teníamos forma de esterilizar todas las cajas quirúrgicas. Entonces terminaba suturando la gran mayoría en campaña. Después me daban las pinzas y todo parecía ñoña con 2 manos izquierdas. Aprendí a poner catéteres en primer año, aprendí a poner vías venosas, vías arteriales, a hacer los astruc, a hacer todas las cosas pero me lo enseñó la práctica. Si me preguntaban el resto de mis compañeros, no, ellos partieron a partir de tercero, que es donde se partía. Yo ahí cuando ellos llegaban, mis compañeros, ya era yo quien nos tenía que instruir, pero fue de metida. Así que sí, logré alcanzar todo mi potencial, pero de metida, de intrusa. Vos tenés una urgencia o una emergencia, tu timidez tiene que quedar de lado. Yo siempre digo, tenés 5 segundos para estar nervioso. El resto del tiempo tenés que ser un robot. Porque esa vida depende de vos. Si vos ves, mira, acá hay un cartelito que dice: doctora, gracias por salvarle la vida a mi hermana, que fue los que me regalaron esa virgencita. Yo te diría, hace 6 meses estaba entrenando, yo entreno en un gimnasio acá al lado del Grido, y me daban por teléfono y me dicen: Guadalupe, ¿dónde estás? Y dije, bueno, no me pregunta ni mi marido dónde estoy. Y me dice que mi hija se ahogó con una galleta. Me dice, no respira. Entonces yo le dije, estoy en el gimnasio al lado del Grido. Y me la llevaron para allá, y cuando llegaron, la nena tenía una obstrucción de la vía aérea, llegó con quejido. Y bueno, si has visto un poco de lo que es paro, un niño que tiene con quejido con obstrucción de la vía aérea, en 2 segundos te va a hacer paro. Sí o sí te va a hacer un paro cardíaco. Entonces traté de desobstruir con Heimlich, no se podía, no sabían cuánto tiempo llevaba, estaba cianótica y se paró. Entonces ahí nomás empecé a reanimar, la cargamos en el auto. La suerte de que en el entrenador, uno de los entrenadores del gimnasio es kinesiólogo, que de hecho es el kine que trabaja acá, y otro de los kines, y la llevamos, yo llamé por teléfono al 131 avisando de la ambulancia que llevábamos a la Bicentenario a una paciente que iba en paro, que iba obstruida. Cuando ya iba llegando a la PDI por la altura de la 68, le dije perdidos, y le metí el dedo y hasta pobrecita la lastimé toda, pero él vomitó y sacó todo. Y son esas cosas que vos decís, yo me podría haber tarado y no saber cómo reaccionar. Pero si yo me taro y no sé cómo reaccionar, la niña se muere. Entonces uno tiene que dejar, después lloré, putié, pataleé y todo, después. En ese momento vos tenés que enfocarte, no tenés otra. Sí o sí. Porque esa vida depende de vos. Nos obligaron, no es que hayamos dicho vamos a hacer racionamiento clínico. Interna nos hicieron un ramo y ahí en definitiva el doctor, claro, pues nos hacía llevar un caso y él mismo nos mostraba cómo él desarrollaba el caso. Le entregábamos como los datos principales, así como hombre de 65 años llega con dolor de cabeza. Y él nos iba preguntando, y él era el doctor, pero él nos iba preguntando a nosotros los datos y nosotros se lo íbamos dando y él llegaba al diagnóstico. Y nos mostraba cómo iba a llegar. Era bien entretenido porque era bien didáctico y nos ayudaba a nosotros también a generar como una especie como de esquema, se me olvida cómo se llaman esas como jerarquías que uno hace cuando uno hace los resúmenes. Yo creo que el tema del razonamiento clínico es un tema también muy personal. Yo creo que cuesta un poco, no creo que esté mal hacerlo ahora en segundo año, en tercer año, pero yo creo que coopera más cuando los chiquillos ya están como con pacientes, viendo pacientes como ya in situ, así como internado 4.º año, porque cuando son más chicos, cuesta un poco ver más la globalidad del paciente, como el paciente todavía no lo tienen como a cargo, les cuesta y no lo están siguiendo como todo el día, como que cuesta un poco seguirle la mano al paciente. Pero yo creo que son ramos que sirven mucho. Pero siento que son ramos como más para arriba. ¿Qué consejo le darías a las nuevas generaciones de médicos sobre el razonamiento y su importancia? Que escuchen al paciente, ¿sí? Que hay enfermos, no enfermedades, ¿sí? No todas las enfermedades se van a dar con todos los cuadros, no todos los pacientes van a tener fiebre, no todos los pacientes van a hacer tos, no todos los pacientes les va a durar lo mismo, ¿sí? Que se bajen del pedestal. A mí me ha pasado que yo he trabajado en UCI y he hecho traslados aéreos, por ejemplo, con aerocardal, y he presentado yo al paciente y me miran como a huevo, porque vos decías que vos sabés médico en la ambulancia. Y un día le dije, vos tenés paciente porque yo te lo traigo. Porque si yo no te traigo el paciente vivo, vos no tenés paciente. Digo, para que vos sepas, yo trabajo en la UCI de tal clínica. Entonces, somos colegas, yo también hago UCI.
Entonces no te tires, que no se tiren a hacer diostores, que escuchen a la gente, que se bajen al nivel del pueblo, que eso es importante en un buen médico. Otra cosa no, porque el conocimiento cualquiera se puede poner a leer y estudiar y le va a costar o no, pero va a ser médico. Pero ser buena persona... Que lo entrenen. No que no pidan los exámenes complementarios, pero que aprendan a que son los exámenes complementarios son complementarios. Aprendamos a no pedir exámenes tantos, porque uno ya se mal acostumbró a que uno llega a la urgencia con dolor de guata y lo taquean. Uno llega a la urgencia y le toman toda la batería de exámenes, siendo que podrían haberle tomado un hemograma nomás o no era necesario. Entonces como que siento que falta que uno integre realmente, como que uno sabe razonamiento clínico, pero como que siente que falta como que eso como que conecta acá, que hagan la buena conexión, así que tienen que ejercitarlo. A modo de cierre, como grupo consideramos que el poder conocer distintas perspectivas respecto al razonamiento clínico-médico nos ayuda a entender la importancia que tiene en la formación médica y en las distintas formas de aprendizaje existentes, ya que no hay una sola fórmula para su adquisición. Es importante destacar que el desarrollo del razonamiento clínico-médico es un proceso dinámico que tiene como base tanto el conocimiento y la experiencia, aspectos que se complementan y que deben mantenerse en equilibrio para que su desarrollo sea exitoso.